Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en el momento que nos vean, donde nos vean, bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. Ahora vamos a ver este tema relacionado con el movimiento relativo, el cual es fundamental por dos motivos. El primero de ellos es que, si bien hasta ahorita hemos visto movimientos de un solo objeto, en la vida cotidiana o incluso en la física más avanzada, siempre es más conveniente expresar el movimiento de un objeto en función de otro, ¿no? Ya sea la Tierra, ya sea el vehículo donde nos encontremos sentados, o bien incluso con respecto a otra persona. El movimiento relativo se basa precisamente en el concepto de los marcos de referencia inerciales, de los cuales estaré hablando a mayor profundidad en la siguiente unidad. Asimismo, otra importancia que tiene el tema de movimiento relativo, así como los temas que se manejan más adelante, tienen que ver precisamente con el movimiento de dos o más cuerpos. Eso lo vamos a estar sobre todo trabajando a partir de la tercera unidad, pero también en las últimas dos. Entonces, ¿qué es el movimiento relativo? Siempre nosotros, imagínense ustedes que se encuentran en la estación de un tren. Y ustedes están parados en esta estación, no se mueven. Y ven partir en el tren a un amigo suyo. Este tren se está moviendo a una cierta velocidad, ¿no? El tren se está moviendo para acá. Entonces, si tú le preguntas al amigo, o sea, tú eres A y él es B, y le preguntas, ¿te estás moviendo? Si el amigo no ve ninguna ventana, no hay nada afuera, y suponiendo que las vías del tren son perfectamente lisas, no hay ningún bache, pues el amigo puede, no puede saber si se está moviendo o no. Necesita esa referencia externa para, pues precisamente, estar al tanto de que se esté moviendo. ¿Por qué? Porque la persona se está moviendo con el tren. Lo mismo pasa con nosotros y el planeta Tierra. Porque si el planeta se está moviendo a altas velocidades, no sale todo por los aires, porque todo se está moviendo con el planeta. Entonces, no se siente ese movimiento, ¿no? Diferente está si tú le preguntas, ok, ¿cómo se ve desde B la persona A? Y va a creer incluso la persona que el que se está moviendo es A. Pero en realidad lo que está pasando es que esta es una velocidad aparente, conocida como velocidad relativa. Entonces, pongámonos en el lugar de la persona en B. Imaginemos un poco. Y dense cuenta que pasa que cuando B está acá, va a ver que A parece que se está alejando, ¿no? Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que esta velocidad relativa no va a ser cero, sino va a ser igual a la velocidad en B, que es la velocidad del tren, menos la velocidad de la persona parada en A, que pues es cero, ¿no? Entonces prácticamente la velocidad relativa de B con respecto a A es la velocidad que lleva el mismo tren. Y obviamente si nosotros vemos qué ocurre desde la óptica de la persona A, que la persona A sí sabe que no se está moviendo y el que se está moviendo es B, aquí lo que está ocurriendo es justo lo contrario. Por eso, si lo ves desde las dos perspectivas, además desde que se ven de frente, básicamente parece que se están moviendo en sentidos contrarios. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que una persona se está moviendo de manera diferente desde la óptica de otra persona. Esto tiene una explicación teórica muy sencilla. Imaginemos que desde el espacio nosotros vemos un objeto desplazándose de esta manera. Okay. Entonces sabemos que el marco de referencia fijo, denotado por este sistema coordenado,
y acá nosotros tenemos el vector de desplazamiento en A. Ahora, imaginemos que hay otro objeto que se está moviendo en esta dirección, posición B. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es saber, ok, ¿cuál va a ser la posición relativa de B con respecto de A? Esto resulta bastante intuitivo porque todos sabemos calcular distancias a este punto del curso. Sabemos que la distancia va a estar dada por precisamente la diferencia entre estos dos puntos. Y la diferencia se traduce fundamentalmente en una resta vectorial. Por lo tanto, acuérdense que para restar dos vectores, lo que debemos de hacer es, ok, tenemos el vector de B de manera normal. Y la resta no es más que la suma del vector contrario, del vector opuesto. Vamos a trazar entonces un vector que esté como RA pero en sentido contrario. Y este vector lo voy a poner acá. Entonces a RB le estoy sumando el opuesto de RA. Y finalmente ya podemos cerrar el triángulo, ¿no? Y acá nosotros tenemos finalmente RB menos RA. Eso quiere decir que la posición de B con respecto a A viene dada por este vector. O sea, el mismo vector que va de aquí a acá. Complementando lo que también se conoce como el método del paralelogramo. Por principio de paralelismo. O sea, que B con respecto de A se encuentra en esta distancia. De la misma manera que B con respecto del eje fijo se encuentra en esta otra. Entonces, vean ustedes que el vector observado, vean ustedes que la distancia observada desde O, si de repente el observador se mueve a A, la posición de B se distorsiona. Asimismo, tal y como lo trabajamos con la posición, que es una cantidad vectorial, podemos entonces trabajar con las velocidades derivando la expresión, ya que la derivada de la posición es la velocidad. E inminentemente se hace lo mismo con la aceleración. Entonces, como dicen, todo importa desde el cristal con el que se mire, ¿no? Y prácticamente esto es lo que parece decir este tema. Todo es relativo. Muy bien, ahora sí, después de esta charla un poquito filosófica, ya estamos listos para atender los problemas. En este problema o ejemplo 39 nos está diciendo que un barco se mueve a 5 nudos respecto al agua en una corriente uniforme que fluye hacia el este a 2 nudos. Si el capitán quiere navegar hacia el noroeste respecto con la Tierra, ¿en qué dirección debe dirigir el barco? ¿Cuál será la magnitud resultante de la velocidad del barco con respecto al de la Tierra? Un primer paso, o digamos un paso cero para este problema es identificar los objetos involucrados en este movimiento. Uno de ellos es el barco con el capitán. A este lo voy a denotar con un subíndice B. Luego tenemos la corriente de agua, que la voy a denotar con un subíndice A. Pero también debemos de tener un marco de referencia fijo común para ambos, que en este caso y en muchos casos de estos problemas va a ser la Tierra, ¿no? Vamos a suponer que para este caso todo se mueve con la Tierra y al final de cuentas yo lo que voy a necesitar es, ok, denotar la velocidad del barco, la velocidad del agua y finalmente no solamente la velocidad del barco y del agua con respecto a la Tierra, sino también la velocidad entre ambos, ¿no? Y a esto vamos a pasar con los datos. En los datos yo voy a expresar todos los vectores. Primero, un barco que se mueve 5 nudos, ya nos están dando una magnitud. Por cierto, aquí no va a ser necesario convertir, porque todo está en las mismas unidades. Respecto al agua, está en una corriente uniforme que fluye hacia el este a 2 nudos. Ok.
La corriente de agua nos queda claro que además de tener una velocidad de 2 nudos, está fluyendo al este. Y este es un este geográfico. Por lo tanto, estamos hablando de la velocidad del agua con respecto a la Tierra. O la velocidad del agua, digámoslo así, absoluta, ¿no? Con respecto al barco, nosotros tenemos que se mueve a 5 nudos. Ojo, pero el barco ahí se está moviendo con respecto al agua, no con respecto a la Tierra. Entonces, vamos a poner aquí velocidad del barco con respecto al agua. Y esta velocidad del barco con respecto al agua es de 5 nudos de magnitud y dirección desconocida. Continuemos leyendo. Si el capitán quiere navegar hacia el noroeste respecto a la Tierra, o sea, aquí ya nos están dando la velocidad del barco y nos está diciendo noroeste con respecto a la Tierra. Ahorita voy a explicar qué implica eso. ¿En qué dirección debe dirigir el barco? Es decir, lo que nos está pidiendo como incógnita es precisamente la dirección en la que debe dirigir el barco con respecto al agua. ¿Y cuál es la magnitud resultante de la velocidad del barco con respecto a la Tierra? O sea, esta magnitud que tenemos aquí también es desconocida, ¿no? Incluso acá conviene sí dejar datos e incógnitas en una sola sección, ¿no? Y una suposición que podemos tomar, como dice el problema, es que el flujo de agua es uniforme, o sea que la velocidad del agua es constante. Bien, con esto vamos a empezar a plantear nuestro problema. Y para el análisis, lo que vamos a hacer es prácticamente trazar la ecuación vectorial de forma geométrica. Por definición, sabemos que la relativa de b con respecto de a es velocidad de b menos velocidad de a. Aquí, como la suma es más fácil de visualizar que la resta, voy a replantear el problema de la siguiente forma. Tenemos la relativa más la velocidad del agua. La suma es conmutativa y como ya conozco todo de la velocidad del agua, lo voy a manejar mejor así. Sabemos que la velocidad del agua se mueve a 2 nudos hacia la derecha. Luego, vamos a sumarle la relativa. De la relativa yo sé que son 5 nudos, pero su orientación es desconocida. Asimismo, de la velocidad en b, yo desconozco su magnitud, pero nos está diciendo noreste. Cuando nos dice así noreste a secas, sin darnos algún número, ya nos está dando todo. Porque si nosotros usamos la rosa de los vientos, aquí yo tengo el este, aquí yo tengo el oeste, aquí yo tengo el norte y aquí tengo el sur, ¿no? Entonces el problema dice noreste o noroeste, no lo leí bien. Noroeste, entonces aquí no es NE, es NO. Importante esto porque pues sí cambia completamente. Cuando dice noroeste así a secas, significa que va a moverse justo a la mitad entre el norte y el oeste. Y el norte y el oeste es equivalente a un segundo cuadrante. Este segundo cuadrante, como queda a la mitad, pues aquí tenemos 45 grados, pero del segundo cuadrante. Entonces aquí sabemos que este ángulo va a quedar de 45 grados efectivamente hacia el noroeste. Y finalmente, pues, para cerrar el triángulo a través de esta ecuación, la relativa tiene que ir así, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos interpretar el problema. Asimismo, podemos empezar a notar también que esto es un triángulo oblicuo-ángulo resolvible por trigonometría. Por cierto, la de la relativa sí conozco su magnitud, son 5 nudos. Lo que no conozco es la dirección. Pero como pueden ver aquí, prácticamente tenemos listo el triángulo, porque estos 45 por fuera es lo mismo que los 135 grados de acá, ¿no? Y lo que me está pidiendo son dos cosas. Primero me está pidiendo esta
V. Pero el problema también me está pidiendo la orientación que tiene BA. Entonces aquí yo puedo poner θ, BA. Y vemos que también se trata de un ángulo de segundo cuadrante. Así que me puedo quedar con el ángulo agudo que está ahí, ¿no? Yéndonos al corazón del análisis, pues básicamente tenemos que aplicar trigonometría. Y primero, como pueden ver, cuando tenemos un par conocido, en este caso aquí tenemos 5 y aquí tenemos 135, y por ejemplo aquí yo tengo 2, yo puedo encontrar el lado opuesto. En este caso, si este es A este le voy a llamar alfa. Oye, pero este ángulo no me lo piden, sí. Pero si encuentro este ángulo con este ángulo, yo ya puedo dar por la suma interna de los ángulos de un triángulo, pues el valor de θb con respecto de A, ¿no? Entonces, trabajemos. Tenemos entonces, como queremos encontrar el ángulo, tenemos que poner el ángulo arriba y el lado abajo. Entonces aquí tenemos el lado de 2, seno de alfa, ¿no? Y pues al final hay que despejar esta ecuación. Aquí sí va a ser necesario el uso de una calculadora. Y empecemos, ¿no? Tenemos en grados, obviamente, seno de 135, lo dividimos entre 5 y finalmente lo multiplicamos por 2. Y finalmente, pues a esto le podemos sacar seno inverso y me va a dar un ángulo de 16.43 grados. Este es un parámetro auxiliar, ¿no? Pero sabemos que los por suma de ángulos internos en el triángulo, nosotros vamos a tener 135 más el alfa recién encontrado más θb con respecto de A igual a 0, ¿no? Mentira, no, ¿cómo que 0? 180. Y al final, pues, con esto encontramos directamente el valor de θBA. Y pues ahí tenemos 16.43. A eso le vamos a sumar 135. Y finalmente, esto se lo restamos a 180. Y nos va a dar 28.57. Eso se conoce como el rumbo. Y va a ser en un segundo cuadrante, ¿no? O noroeste. Con ese ángulo. Este valor ya es parte de la respuesta del problema. Siguiente paso, ya nada más nos quedaría encontrar el lado opuesto de BB. Y para eso podemos volver a usar ley de senos. Por un lado, ya tenemos una dupla conocida. Y por el otro lado, nada más sería poner aquí BB. Ah, no, pero la diferencia es que aquí voy a encontrar un lado. Así que aquí invierto la relación 5 entre seno de 135 como velocidad de B es a seno del ángulo opuesto a B, que es el θBA recién encontrado, o sea, de 28.57. Despejando esto, nosotros podemos pasarlo multiplicando el seno de 28.57 y ya con esto ponemos seno de 28.57 entre seno de 135 y esto se lo multiplicamos a 5 y encontramos la respuesta definitiva de la velocidad, de la magnitud de velocidad que debe llevar el barco, ¿no? Es decir, 3.38 nudos al noroeste como ya se conocía, ¿no? Entonces esa es la magnitud que debe llevar la velocidad. Y pues la clave está en saber plantear bien el triángulo y de ahí el problema prácticamente se convierte en uno de trigonometría, ¿no? Vamos con el segundo problema de la clase, que es el problema 40. Este problema dice: un piloto privado desea volar desde una ciudad P hasta una ciudad Q, que está a 200 kilómetros directamente al norte de la ciudad P. El avión volará con una velocidad en el aire de 290 kilómetros por hora. A la altura a la que estará volando el avión, hay un viento del este con una velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿A qué dirección deberá apuntar el piloto al avión para volar directamente de la ciudad P
a la ciudad Q. ¿Cuánto tardará el viaje? ¿Ok? Al igual como lo hicimos en el problema anterior, vamos a identificar los objetos involucrados en el problema. Desde luego tenemos al avión con el piloto, tenemos el viento y finalmente tenemos la misma Tierra, ¿no? Aquí no se menciona directamente a la Tierra como en el problema anterior, pero podemos asumir que ahí está porque se están manejando coordenadas geográficas, ¿no? Luego, para la sección unida de datos e incógnitas, pues tenemos que saber qué velocidades hay. Primero, aquí nos está diciendo, un piloto privado desea volar desde una ciudad a una distancia. Entonces, la distancia entre las ciudades P y Q es de 200 kilómetros, ¿no? Luego, a partir de esto, nos están dando que el avión volará con una velocidad en el aire de 290 kilómetros por hora. Cuando nos dice que el avión está volando en el aire, eso significa que nos están dando la magnitud relativa del avión con respecto al viento, con una magnitud de 290 kilómetros por hora a una distancia desconocida, ¿no? A una dirección desconocida, porque no se menciona explícitamente. Luego, a la altura a la que está volando el avión, hay un viento del este. Importante esto, porque se oye raro. Oye, pero si es del este, ¿no debería ir para la derecha? No, porque no es al este, es del este. Entonces, se mueve del este al oeste. Con esto, nosotros sabemos que nosotros este vector sí lo tenemos completo. 50 kilómetros por hora apuntando directamente al oeste, ¿no? Ahora, lo que nos está preguntando es, ok, ¿a qué dirección deberá apuntar el piloto al avión para volar directamente de la ciudad P a la ciudad Q? Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo, ok, yo quiero que el avión geográficamente vuele hacia el norte, con una magnitud desconocida que también está preguntando el problema. Asimismo, el problema también nos está preguntando por el tiempo, el cual se va a relacionar con la distancia geográfica de 200 kilómetros. Bueno, esto es importante porque sabemos que el avión se mueve geográficamente hacia el norte, pero hay un viento del este que lo está desviando. Entonces, ¿qué rumbo deberá tener el avión para que esta dirección se corrija, ¿no? Y eso es prácticamente en lo que va a consistir el análisis. Bueno, recordemos, relativa de A con respecto a V es VA menos V, ¿no? Pero para plantearlo en forma de suma, yo a la relativa le voy a sumar el viento. Y aquí es donde vamos a empezar. Tenemos que la velocidad, la que conocemos todo es la velocidad del viento. Y para eso pues voy a replantear esto así para que sea más fácil observarlo. El viento sabemos que lleva una velocidad perfectamente hacia el oeste de 50 kilómetros por hora. Luego tenemos la relativa del aire del avión con respecto al viento. No sabemos su dirección, pero sabemos su magnitud. Y finalmente, si a eso le sumamos esto, nosotros debemos tener como resultado un movimiento hacia el norte, ¿no? Por lo tanto, el avión va a terminar moviéndose hacia acá al norte, ¿no? Entonces, esta sería la velocidad del viento, esta sería la velocidad del avión, moviéndose hacia el norte a una magnitud desconocida. Obviamente aquí tenemos una gran ventaja porque este es un triángulo rectángulo. Y para complementar este triángulo, yo sé que si a VB le sumo la relativa, como viene en la ecuación vectorial de arriba, se me cierra el triángulo. Y esta sería la relativa de A con respecto al viento, cuya magnitud sí conocemos, 290. Lo que nos está pidiendo el problema, aparte de esta velocidad que debe llevar el avión con respecto a la geografía de la Tierra, necesito conocer el ángulo de corrección. Y aquí les tengo una muy buena noticia. Tenemos un triángulo rectángulo
por lo que solamente habrá que aplicar funciones trigonométricas de forma directa y el teorema de Pitágoras, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Este triángulo tiene dos magnitudes conocidas. Tiene la hipotenusa, que es 290, y tiene la velocidad del viento, que es 50. Por teorema de Pitágoras, nosotros podemos encontrar que la velocidad del avión tiene que ser la relativa, la magnitud, son magnitudes, menos el viento al cuadrado, ambas al cuadrado, ¿no? Entonces aquí, sustituyendo, encontramos 290 kilómetros por hora menos 50 kilómetros por hora, lo que finalmente nos va a dar una magnitud de vuelo, de velocidad de vuelo de 290 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Ya a esto le sacamos raíz cuadrada. 285.66 kilómetros por hora. Esta magnitud, vamos a ver si es parte de la respuesta. Dice, ¿a qué dirección deberá apuntar el piloto al avión para volar directamente a la ciudad P a Q y cuánto tiempo durará el viaje? No obstante, esta velocidad, que ya es geográficamente hacia el norte, la puedo acoplar con esta velocidad. Y esa es una suposición también que debemos de tomar. Que en este caso, las velocidades son constantes. Por eso, vamos a sacar la velocidad de A para poder trabajarla con la distancia y el tiempo. Entonces, haciendo un despeje a partir de la información conocida, encontramos que el tiempo es SPQ sobre velocidad del avión. SPQ son 200 kilómetros y la velocidad del avión es de 285.66 kilómetros por hora, lo cual me va a terminar dando el tiempo en horas. Entonces aquí dividimos 200 entre 285.66 y esto me va a dar un tiempo de 0.7 horas, ¿no? Esto ya es parte de la respuesta definitiva, pero si es menos de una hora, podemos cómodamente multiplicar esto por 60 y obtenemos que el vuelo va a durar alrededor de 42 minutos. Es un vuelo relativamente corto, son 200 kilómetros de distancia, no es mucho. Ahora, con esta información, tenemos que sacar también el ángulo de rumbo. Y en este caso podemos usar una función trigonométrica. Si conocemos este ángulo, que va a ser adyacente a θ, y conocemos la hipotenusa, sabemos que la función adecuada es el coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y con esto vamos a encontrar efectivamente el ángulo de rumbo, ¿no? 50 entre 290, ya a esto le vamos a sacar coseno inverso, dando un resultado de 80.07 grados en el primer cuadrante. Y con esto queda resuelto el segundo problema. Entonces ya resolvimos un problema de velocidades involucrando triángulo oblicuo ángulo y luego este problema de velocidades involucrando triángulo rectángulo. Vamos a hacer un problema todavía más completo, donde también ya involucre las aceleraciones. En este ejemplo 41, que creo que de los tres, la parte fácil va a ser la visualización, ya que nos están dando la figura, dice: en el instante mostrado, los automóviles A y B viajan a una rapidez de 30 millas por hora y 20 millas por hora respectivamente. Cuando se habla de rapidez, acuérdense, estamos hablando de las magnitudes de la velocidad, ¿no? Si A incrementa su rapidez a 400 millas por hora cada hora, mientras que la rapidez de B se reduce a 800 millas por hora cada hora. Determine la velocidad y aceleración de B con respecto de A. Ok, aquí por ejemplo, el tema de los objetos es bastante directo. Tenemos el carro A, tenemos el carro B y tenemos la Tierra, como siempre, ¿no? Porque al final de cuentas, estas direcciones son con respecto a la Tierra. Ahora, para esta sección de datos e incógnitas,
nosotros vamos a tener que la velocidad de A se mueve, como dice la figura, a 30 millas por hora completamente hacia el oeste, ¿no? Luego, también nos está diciendo que A incrementa su rapidez, o sea, tiene una aceleración en el mismo sentido que la velocidad. La aceleración nos la están dando en millas por hora cada hora, y pues como incrementa su rapidez, la aceleración debe de ir en el mismo sentido que la velocidad. Luego, para el caso de B, en el caso de la velocidad de B, yo tengo primero 20 millas por hora. Y vean ustedes algo interesante. Tenemos una flecha que está inclinada, porque está dando una vuelta, está en el proceso de dar una vuelta de 0.3 millas de largo, ¿no? Aquí lo importante también es notar que la componente hacia la cual tiende a moverse un objeto es lo que se conoce como la componente tangencial. Ese es un tema que ya hemos venido manejando hace algunas clases, mientras que la componente hacia el centro de la curva es la componente normal. Bien, aquí tenemos un ángulo de 30 y lo que nos interesa es saber el ángulo de rumbo de ese automóvil. Ponemos una horizontal para ayudarnos. Queremos encontrar este ángulo, vamos a llamar θ. Y bueno, primero, por alternos internos, sabemos que este ángulo tiene que ser 30 grados. Luego, este es de 90, porque es la relación entre normal y tangencial, es un sistema de coordenada ortogonal. Entonces, todo esto va a formar 180 grados. Le tumbamos 30, nos quedamos con 150. Le tumbamos 90 y finalmente aquí vemos que el ángulo θ son 60 grados en el segundo cuadrante. Por lo tanto, nos vamos a regresar y aquí yo voy a poner este ángulo de 60 grados. En esta primera parte del problema me voy a enfocar en las puras velocidades. Ya va a ser en la segunda parte donde trabaje las aceleraciones. Entonces, para la velocidad, para el análisis de velocidad, lo que nos están pidiendo es la relativa de B con respecto de A, todo, ¿no? No conozco ni su magnitud ni su dirección. Entonces, la relativa de B con respecto de A es básicamente la velocidad de B menos la velocidad de A. La velocidad de B, dijimos que es este vector apuntando a esta dirección con una magnitud de 20, ¿no? Asimismo, tenemos este rumbo de 60 grados en el segundo cuadrante. Posteriormente, nosotros, no se los había dicho ahorita en este problema, pero se puede despejar, ¿no? Velocidad de A más relativa de B con respecto de A, para que me dé B como resultado. Ok, el vector de A se está moviendo completamente a la izquierda y la velocidad de B sería el resultado. Así que este vector de A está partiendo, ¿no?, hacia la izquierda de esta manera. Lo ponemos así y aquí tenemos el vector de A con una magnitud también conocida de 30 millas por hora. Esto me lo llevo acá. Y finalmente, pues, la suma de A y la relativa me va a dar como resultado la velocidad de B, esto por definición. Y aquí está relativa de B con respecto de A, con orientación y magnitud desconocidas. Entonces aquí se me forma un triángulo. Y pues para encontrar, por ejemplo, la magnitud de BBA, lo que vamos a hacer es trabajar la ley de cosenos. Porque ya conocemos las magnitudes de las otras dos velocidades, pero también conozco el ángulo que comprenden esas dos velocidades. Por lo tanto, aquí
hacemos un cálculo y un despeje directo, ¿no? Ya con raíz cuadrada de todo esto de acá. Bien. Y esto nos va a dar la velocidad relativa de B con respecto de A. 30 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 3, 2 por 30 por 20 por coseno de 60, ¿no? Así que aquí ponemos coseno de 60 y finalmente sacamos la raíz cuadrada y encontramos que la magnitud de esa velocidad relativa va a ser 26.46 millas por hora. Y esto, al ser parte de la respuesta, todavía yo voy a reportar el vector con su magnitud y con su dirección. Por lo tanto, voy a sacar también el ángulo θ BA de una vez, ¿no? Aquí podemos usar ley de senos. Tenemos un par conocido, en este caso seno de 60, entre la magnitud recién encontrada, ¿no? Pongo el ángulo arriba porque quiero encontrar un ángulo. Y el opuesto al ángulo que me interesa es 20. Ok. Entonces, prácticamente, aquí para hacer el despeje, lo que vamos a hacer es, primero, aquí tenemos 26.45. Esto lo podemos dividir entre seno de 60. Y luego sacamos el inverso. Y finalmente esto lo multiplico por 20. Y finalmente a esto ya le puedo sacar seno inverso. Y la dirección sería 40.89 grados. Por lo tanto, el vector de velocidad relativa debe tener una magnitud de 26.46 millas por hora a un ángulo de 40.89 grados, apuntando, como pueden ver aquí, al primer cuadrante, ¿no? Y con esto tenemos la respuesta. Bien, ahí está entonces el análisis de velocidad relativa, muy parecido a lo que ya habíamos trabajado en problemas anteriores. Voy a dedicar este otro campo a trabajar el análisis de aceleración. En principio, la aceleración relativa se plantea de la siguiente manera, que es también algo que tengo que encontrar. Aceleración relativa de B con respecto de A, pues la aceleración de B menos la aceleración de A. Esas no las tengo planteadas, pero recordemos que la aceleración de A incrementa su rapidez a 400 millas por hora. Entonces va a la misma dirección que la velocidad en A. Así que aquí me voy a traer este como dato conocido. Y lo voy a poner acá abajo como información. Aquí lo que cambia es lo que ocurre en B. ¿Por qué? Porque B no se está moviendo en línea recta. B está dando una vuelta. Por lo tanto, esto se trabaja como en un análisis de componentes normal y tangencial. Para la componente tangencial, vamos a tomar en cuenta la reducción de la rapidez de B, que es de 800 millas por hora cada hora, ¿no? Pero, ¿qué implica la reducción de rapidez? Bueno, que el vector se va a mover en sentido contrario a la velocidad. Misma dirección, misma magnitud, pero no. La magnitud puede ser diferente, pero misma dirección, pero diferente sentido. Entonces, si este se está moviendo para acá enfrente, naturalmente sabemos que la aceleración en B, la tangencial, porque la que me están dando ahí es la aceleración tangencial, va a moverse en este sentido, ¿no? Ok. Obviamente, el ángulo con respecto a la horizontal va a seguir siendo de 60 grados, ¿no? Y esta pues es la aceleración tangencial de B, la cual tiene una magnitud de 800 millas por hora cada hora. Y para la aceleración normal, sabemos que es un vector perpendicular hacia el interior
de la curva. Por lo tanto, su dirección ya la conocemos. Aquí está, aceleración normal de B. Y pues, por ejemplo, por alternos internos, sabemos que este ángulo es 60. Aquí hay una relación de perpendicularidad entre estos dos. Y finalmente aquí nosotros tenemos de manera remanente un ángulo de 30. La magnitud de la aceleración normal también se conoce. Y esto sale de la ecuación vista en las lecciones pasadas. Velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio de curvatura. La velocidad tangencial para esto es 20. Y el radio de curvatura que tenemos aquí es 0.3. Con esto podemos sacar la aceleración normal. En este caso vamos a tener 20 elevado al cuadrado dividido entre 0.3. Y esto nos va a dar una aceleración de 1333.3 millas por hora al cuadrado. Y obviamente pues la aceleración total va a tener que ser pues una suma de esos dos vectores. Así que la aceleración normal, ya sumando este y luego este, me va a tener que dar finalmente el valor total. Y este es el cálculo que voy a hacer acá abajo, ¿no? Ya. Entonces, parto del primer vector y aquí está. Entonces, este sería el vector de aceleración en B. Y aquí la ventaja es que ese es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, se puede hacer teorema de Pitágoras, ¿no? Y así obtener finalmente la magnitud de B y finalmente su dirección. Déjenles explico. Esto lo pongo acá. Esto ahorita lo voy a mover a un lado. Y pues vean ustedes que la aceleración en B no es más que la suma de sus componentes normal y tangencial, ¿no? O como lo escribí aquí, tangencial y normal. Luego, la magnitud que tiene esta B, pues vemos que estas dos son perpendiculares. La magnitud de la aceleración en B, pues es un Pitágoras del 800 y el 1333.3 periódico, ¿no? Entonces, aquí simplemente este lo elevamos al cuadrado, le sumamos 800. Ay, no. Bueno, ya la regué. 800 al cuadrado más 1333 más un tercio para que quede exacto. Pero adivinen qué, la volví a regar. 800 al cuadrado más ahí está. Y finalmente sacamos la raíz cuadrada, lo cual nos va a dar una magnitud de la aceleración de 1554.92 millas por hora al cuadrado. Para determinar la dirección, yo voy a trabajar este ángulo θ. Y para eso yo tengo que encontrar este ángulo, vamos a llamarle φ. θ más φ me va a dar los 60 que cubre o barre este ángulo tangencial, esta aceleración tangencial de B. θ, vean ustedes, va a comprender estos dos lados, comprende la hipotenusa, pero todavía más importante, comprende los dos catetos. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Por lo tanto, podemos sacar tangente de φ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y al final, con eso sacamos la tangente inversa. Entonces tenemos 1333 más un tercio entre 800. Ya a eso le vamos a sacar tangente inversa, ¿no? Y esto me da un ángulo de 5.0362. 59.0362.
Y ahora sí, el ángulo θ pues sería 60 menos 0.5903. Más que aquí lo hice mal. Nos va a dar un ángulo minúsculo, como se pueden imaginar, pero positivo, por lo tanto supuse bien la dirección de θ. Va a ser un ángulo marginal al cuarto cuadrante, ¿no? Aquí nada más estoy invirtiendo la resta y me va a quedar 0.9638. Cuarto cuadrante. Ok, ya tenemos entonces la magnitud y la dirección del vector de aceleración. Ahora, pues ya puedo ahora sí aplicar la relativa. Tengo un vector para acá y luego tengo el otro vector para allá. Ok. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos hacer la interpretación geométrica del problema, pero también es posible trabajar el método analítico tal y como se hace en la clase de estática. Lo voy a poner nomás para que quede cubierto. Ustedes lo pueden comprobar usando triángulos también, ¿no? En este caso lo que vamos a tener que hacer es descomponer en componentes I y J, ¿no? Por ejemplo, la aceleración en A, bien fácil, porque solamente es menos 400 en I. Pero la aceleración en B debe de tomar en cuenta dos cosas. Primero, que está apuntando hacia la derecha, o sea, en I es positivo, y hacia abajo, lo cual es característico del cuarto cuadrante. Posteriormente, vamos a tomar la magnitud, que es 1554.92. Aquí me voy a hacer un poco más despacio, ¿no? Te voy a poner una línea para que no se confunda. Y ponemos ese mismo 1554.92. Y finalmente, pues, uno es con coseno de ese ángulo y el otro es con el seno de ese mismo ángulo, ¿no? Muy bien. Estas son de las maravillas que uno puede hacer con este programa, ¿no? Bueno, ahora sí, simplemente simplificamos. Ojo, las componentes no se combinan. Van a tener que expresar las dos. Entonces, ahí está ese ángulo, ¿no? Ese ángulo lo multiplicas por coseno y 1554.92. Este me va a dar muy parecido, 1554.7, ¿no? Y finalmente, la otra componente, pues lo mismo, pero con seno, o sea, 1554.92 por 0.9638, que es el ángulo, y aquí ponemos el seno, ¿no? 26.1548. Y con esto ya prácticamente solamente lo sustituimos en la definición. Por lo tanto, la aceleración relativa de B con respecto a la resta de AB menos AA. Básicamente yo tomo este de acá, que esta es la aceleración en B, y le voy a restar la aceleración en A, que era menos 400i. Y finalmente, pues, este valor menos 400, pues me va a dar 1954.7i. Y J no tiene nada con qué combinarse, se queda igual. Y esto sería millas por hora al cuadrado. Y este ya sería el vector de aceleración relativa en coordenadas rectangulares. Ya si a ustedes les interesa también conocerlo en coordenadas o en notación polar, pues nada más hacen un Pitágoras de 1954.7 más, se puede ignorar el signo porque igual se va a elevar al cuadrado, y esto le sacamos raíz cuadrada y nos va a quedar 1954.87. Esta sería la magnitud de la aceleración. Y la dirección, ojo, J negativo e I positivo significa que es un ángulo del cuarto cuadrante. Y ahora sí podemos solamente sacar el ángulo agudo dividiendo la componente en Y, que es J, sobre la componente en Y o en X, ¿no? A esto le sacamos tangente inversa y finalmente tenemos
el resultado en el método que habíamos empezado. Y bueno, con estos 3 ejemplos, más la teoría que presenté al inicio, debe quedar cubierto el tema de movimiento relativo. Así que, pues por mi parte sería todo. Ya saben que si les gustó este video y lo encontraron educativo, no olviden darle like y compartirlo a sus amigos. Asimismo, si desean ver más contenido del canal, espérense al final, van a aparecer 3 ligas. La liga a mi canal, para que puedan ver todo el contenido, la liga al playlist, para que puedan ver todo el contenido de esta materia, que es dinámica, y finalmente, pues, un video sugerido relacionado, ¿no? Posteriormente, también, si quieren estar al tanto de nuevo contenido, aparte del ya existente, no olviden darle clic a la campanita para estar al tanto de ello. Finalmente, si quieren agregar más información, tienen dudas o sugerencias, la pueden dejar en la caja de comentarios de acá abajo. Por mi parte sería todo. Hasta luego.